¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un episodio súper especial porque tenemos casi completos filtrados todos los rumores del iPhone 17 Air, una nueva categoría que traería 5 novedades y te incluyo 5 cambios que también van a estar incluidos en este lanzamiento y probablemente en el resto de los iPhone 17. Por lo tanto, en este episodio en tu canal, La Manzana Mordida, analizamos el iPhone 17 Air. El iPhone 17 Air traería un cambio radical en varias líneas. Por lo tanto, el punto número 1 de destacado es una barra trasera. Sí, muchas personas dicen que es demasiado parecida a los Pixel, estoy de acuerdo. Tiene una línea estructural cuyas cámaras y su base del, digamos, camera bump se llama. Es la estructura por la cual se separan las cámaras y el sensor del resto del cuerpo. Esto es fundamental porque el segundo rumor es que sería el iPhone más delgado de la historia. Sí, de la historia, superando los más delgados previos, y además representaría el elemento más delgado del ecosistema actual, ya que sería incluso de un espesor menor que el iPad Pro M4 que representaba el producto más impactante. La característica de esa delgadez puede afectar algunas variables, por lo tanto, ese camera bump, esa estructura de cámaras y sensores va a quedar elevada. Si quedaba elevada, asimétrica, era posible que se desnivelara, por lo tanto se decidió por esa barra, sí, parecida a los Pixel, pero que le permitiría algunas ventajas y cambiaría la línea de diseño visual, cambiando esa marca y ese sello clásico de iPhone. Por lo tanto, los dos primeros rumores están vinculados en el espesor y cambio de la estructura de la cámara y en el espesor general del cuerpo del iPhone. Pasando al tercer rumor, una nueva resolución en diagonal de la pantalla, incluyendo 6.6 pulgadas, lo que quiere decir que estaría en el medio de la serie Pro, ¿sí? No sería ni un Pro Max ni un Pro, está en el medio. Y presenta, digamos, un punto interesante para las personas que quieren ese balance entre una pantalla no tan grande pero tampoco tan pequeña, poniéndose como una alternativa intermedia. Si me preguntás desde el punto de vista lógico y cómo quedaría en la línea de productos teniendo el 17 como el punto de entrada y potencialmente un 17E. Y hablando del 16E en relación al 17E, hay varias características que tenemos que analizar de lo que ya sabemos por el 16E en relación al potencial lanzamiento del 17 Air, ya que toda la serie del 17 tendría un cambio importantísimo, incorporando una cámara frontal de 24 megapíxeles, lo que da una mejor resolución y una mejor, posiblemente, distancia focal con un bokeh más acentuado si es que el sensor es un poquito más grande. Esto estaría en toda la serie del iPhone 17 y posiblemente lo vincularía con, si existe, un 17E. Es uno de los puntos en los cuales tenemos que tener en cuenta esa línea de cómo se comportaría la familia completa. ¿Y por qué te hablaba del 16E en relación al 17E? Donde sí cambiarían es que a pesar de su delgadez incorporaría MagSafe, algo que el 16E no tiene y posiblemente, según algunos rumores, el 17E tampoco. Entonces Apple está empezando a despegar la línea. El iPhone 17 Air incorporaría el botón de acción, el botón de control de cámara y mantendría el MagSafe. Mira, esto es fundamental y es uno de los grandes problemas que tenía el 16E. Si este producto estaba intermedio, era una problemática muy grande de que no estuviera incorporado. Así que grandes noticias. Pero esos son los 5 diferenciales. Ahora te voy a contar algo que estaría en el resto del ecosistema. Sí, este es grande, ¿eh? Ya veremos cómo se comporta con el 17E, pero el 17 y el 17 Air incorporarían un panel de 120 Hz, lo cual es interesantísimo porque finalmente son productos, para hacer un flagship, son productos que tienen un panel con una tasa de refresco súper fluida, acorde a su etiqueta, a su precio. Y eso me parece muy bien. Y en relación a lo que te explicaba antes, y ya conociendo lo increíblemente eficiente que es la batería de la serie 16 y pensando que este va a ser un iPhone súper finito,
la batería aparentemente sería de máxima duración. Tenés que pensar esa relación de espacio, ya que como te decía, una sola cámara trasera en 48 megapíxeles en esta estructura, lo que va a permitir que la batería llegue a la parte de arriba. Y también, seguramente, todos los rumores parecen indicar la versión C2, el Cellular 2. Es decir que la versión C1 que se presentó este año, ahora en febrero, con el C1 en el 16E para conectividad, pero tiene algunas limitantes. Sin embargo, es súper eficiente en términos de consumo energético. Entonces, la batería se va a beneficiar de la evolución de el segundo silicon de mayor consumo, el de redes, porque no te olvides, hablamos de cámaras, hablamos de todo eso, pero es un teléfono y el teléfono tiene que estar conectado. Por lo tanto, la batería sería una de las grandes beneficiadas. Pero no te lo ponían las 5 destacadas porque ese beneficio lo obtendría toda la serie 17. Volviendo al punto que lo vincula con el 16C. Y quiero quedar claro, tendría una sola cámara de 48 megapíxeles, al igual que el otro, y debemos reconocer que es una cámara que está súper probada, con un tamaño bastante bueno de sensor, con buenas características y que te permite 1x y 2x. Algunas funciones estarían mejoradas por inteligencia artificial. No soy muy fanático de creer esto porque el sistema de inteligencia artificial de Apple no está creciendo mucho. Sin embargo, veremos cómo se comporta en cualquier caso. Este teléfono estaría ubicado en un segmento en el cual es posible que desde el punto de vista de cámaras el 17 tenga mejores características que el 17R. Y lo que ya sabemos que la serie de entrada evidentemente va a tener la versión actualizada del Silicon, el A19, dejando para la serie profesional la versión de A19 Pro. ¿Habrá características diferenciadas con respecto a eso? ¿Habrá cambios en la otra serie? Eso es para otro episodio. Pero para completar estos rumores, un chip que sería el mismo que está incluido en el C2 con Wi-Fi 7, porque recordad, teníamos Wi-Fi 6 en el 16C. Este paquete de novedades serían por qué Apple está apostando tanto a la serie 17 y al 17R. Serían el complemento perfecto para un producto diferente, súper fino, con características de diseño diferentes que marcarían un nuevo momento icónico para la marca. Poneme en los comentarios, ¿qué opinas? ¿Te comprarías? ¿Pasarías de tu teléfono a una versión Air? ¿Te importa tanto el espesor que al final, al tener una cámara más elevada, le vas a tener que poner una funda? Si no, te va a quedar muy separado. No sé, poneme en los comentarios qué opinás y considera darnos un like, suscribirte y ser miembros de nuestra comunidad. La Manzana Mordida Plus. Tenemos regalos increíbles como este, un grupo de Telegram para todas tus consultas, cursos, un montón de cursos. Entra a nuestra web, te vas a sorprender. Y además, regalos, como te decía, como este y un podcast semanal para todos nuestros VIPs. Solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.